Continuando con el curso de atención de emergencias prehospitalarias, el tema a tratar es mordedura de serpiente dictado por la doctora Priscila Naranjo Fiallos. Los accidentes ocasionados por mordeduras de serpientes constituyen un grave problema de salud pública en el país por la gravedad que representan y por el impacto social que determinan. La importancia de este problema es poco conocida en el Ecuador, en primer lugar por la subnotificación existente y luego por el empleo de prácticas y costumbres autóctonas relacionadas con el problema, las mismas que restan importancia y en determinadas circunstancias retardan intervenciones oportunas. Esta situación se ve agravada si tomamos en cuenta que el mayor porcentaje de estos accidentes ocurren en lugares apartados y de difícil acceso en donde la demora en la atención marca la diferencia entre la vida o la muerte. Objetivos. Objetivo general: disminuir la morbimortalidad ocasionada por mordeduras de ofidios en las zonas tropical y subtropical del Ecuador. Objetivos específicos: estandarizar criterios técnico-operativos para el diagnóstico y tratamiento de los accidentes por serpientes a nivel prehospitalario, realizar el diagnóstico, identificar si la mordedura fue de una culebra venenosa o no venenosa, evitar las complicaciones que se presentan en el manejo prehospitalario, evaluar y clasificar la severidad del envenenamiento. El presente documento está dirigido a los profesionales de atención prehospitalaria a nivel nacional para el manejo de mordedura de serpiente. El 70% del territorio ecuatoriano tiene características tropicales y subtropicales, situación que permite el crecimiento y desarrollo de diversas especies de ofidios, tanto venenosos como no venenosos. Se han identificado cerca de 229 especies de ofidios, de las cuales debemos considerar la presencia de 44 especies de serpientes venenosas potencialmente peligrosas por la población rural del país. La población de riesgo está constituida especialmente por agrícolas, jornaleros, mineros, principalmente relacionada con la exposición laboral y por nativos de la región. El envenenamiento ofídico es causado por la mordedura de serpientes que poseen e inoculan sustancias tóxicas, las cuales lesionan los tejidos y provocan alteraciones fisiopatológicas en la víctima. En el momento de la mordedura, la serpiente clava sus colmillos o dientes venenosos en la piel de la víctima e introduce el veneno que se difunde al resto del organismo, principalmente por vía linfática. La composición de las secreciones venenosas puede ser muy variable, pero generalmente se trata de una compleja mezcla de sustancias proteínicas, neurotóxicas, hemolicinas, miotoxinas, cardiotoxinas y enzimas como peptidasas, proteinasas, hialuronidasas, fosfolipasas, entre otras. Por lo tanto, el veneno tiene efectos miotóxicos, nefrotóxicos, citotóxicos e inflamatorios, cardiotóxicos, de anafilaxia, trombóticos y hemostáticos, hemolíticos y neurotóxicos. Manifestaciones clínicas. El cuadro clínico de envenenamiento por mordedura de serpiente se manifiesta por signos locales y síntomas sistémicos. La aparición de signos y síntomas después de la mordedura por una serpiente varía ampliamente, no solo en la gravedad del compromiso, sino en el tipo de manifestaciones, las cuales están directamente relacionadas con la cantidad de veneno inoculado. El signo local de mayor valor diagnóstico es la marca de los colmillos, que suele visualizarse como dos heridas puntiformes separadas de 5 a 15 milímetros rodeadas de un halo eritematoso. Es importante reconocer que las serpientes no venenosas dejan una marca en forma semicircular que corresponde al maxilar superior. Otros signos locales cutáneos son la aparición de edema, el cual puede ser progresivo, eritema, dolor de intensidad variable que confirma el envenenamiento y elementos purpúricos y ampollosos que pueden dibujar el trazo de la mordedura, sangrado y necrosis tisular local. Además, el paciente puede referir parestesias regionales y evidenciar incapacidad funcional. Si estas manifestaciones no han aparecido en las 2 primeras horas desde la mordedura, se puede eliminar la posibilidad de envenenamiento y reportarse como frías o mordeduras en seco, es decir, sin existencia evidente de envenenamiento. Las manifestaciones sistémicas son variables y las más frecuentes son alteraciones digestivas, las cuales se caracterizan por la presencia de náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal desde 30 minutos hasta varias horas después de la mordedura, hipotensión inicial debido a un síndrome vagal o a manifestaciones anafilactoides y síncope severos,
En las formas graves se puede llegar a un estado de shock por liberación de péptidos vasoactivos, aumento de la permeabilidad capilar, pérdidas digestivas, entre otros. Dolor torácico que puede aparecer como signos de toxicidad miocárdica. Son frecuentes los trastornos de la repolarización no específicos, aunque también puede existir trastornos de la conducción y necrosis miocárdica. Los trastornos cardiovasculares, especialmente las taquiarritmias, son frecuentes. Alteraciones neuromusculares. No son infrecuentes las mialgias con CPK elevada por radiomiólisis tóxica. Más raramente se han descrito tosis, miosis y midriasis, parálisis faríngea y afectación del lenguaje. Son habituales las alteraciones de la coagulación de diferentes grados con hemorragias preferentemente bucales, gastrointestinales y urinarias, con posibilidad de evolución al fracaso renal, la falla renal aguda por mioglobinuria secundaria rhabdomiólisis e insuficiencia respiratoria aguda. El veneno tiene propiedades hemorrágicas, hemolíticos y fibrinolíticas, pero la incidencia de un síndrome hemorrágico, anemia hemolítica o coagulación intravascular diseminada es muy baja. Puede desarrollarse fiebre tras las primeras 24 horas como consecuencia de necrosis tisular, hemólisis, infección o trastornos en la termorregulación. Hay también alteraciones analíticas, como por ejemplo frecuente leucocitosis, que cuando es mayor de 13.000 predecirá una forma grave, no siendo excepcional los trastornos hidroelectrolíticos como hiponatremia, proteinuria, hiperazoemia y hemoconcentración. La presencia o ausencia de signos cutáneos y afectación sistémica permite considerar 4 grados de envenenamiento por mordedura de serpiente que se exponen a continuación. Clasificación del accidente ofídico por grados de severidad. Las manifestaciones clínicas y el grado de envenenamiento por mordedura de serpiente venenosa se clasifican dependiendo del nivel de edema y de los signos agregados, de acuerdo a la siguiente clasificación. No envenenamiento, paciente que presenta mordedura por serpiente no venenosa o mordedura seca, es decir, mordedura por serpiente venenosa que no inyecta veneno, con eritema leve, edema local y dolor que puede estar ausente. La prueba de coágulo revelará la presencia del mismo y no se presentan manifestaciones sistémicas. En caso de no envenenamiento se debe mantener observación por 6 horas, repetir prueba del coágulo. Si coagula y no progresa el edema, ni tampoco hay síntomas neurológicos de ninguna clase, se procede a dar el alta del paciente con indicación de acudir ante signos de envenenamiento local o sistémico. Envenenamiento leve, paciente que presenta mordedura por serpiente venenosa que le provoca edema de 1 a 2 segmentos del miembro afectado con un diámetro del área afectada menor a 4 centímetros. Puede presentar o no equimosis con escaso o nulo sangrado, el dolor es leve, la prueba del coágulo revelará o no la presencia del mismo y no se presentan manifestaciones sistémicas. Envenenamiento moderado, paciente que presenta mordedura por serpiente venenosa con edema de 2 a 3 segmentos del miembro afectado con un diámetro mayor a 4 centímetros, equimosis, flictenas y sangrado local. El dolor es moderado, la prueba del coágulo no revelará presencia del coágulo y dentro de las manifestaciones sistémicas puede presentar sangrado de mucosa sin alteración hemodinámica, como hematuria, gingivorragia o sangrado conjuntival. Envenenamiento grave, paciente que presenta mordedura por serpiente venenosa en cabeza, cuello o en miembro afectado, que presente edema de más de 3 segmentos, flictenas, áreas de necrosis local, síndrome compartimental. El dolor es intenso, la prueba del coágulo no coagula y dentro de las manifestaciones sistémicas puede presentar hemorragia grave, cerebral, digestiva, inestabilidad hemodinámica, coagulación intravascular diseminada, falla renal y falla multiorgánica. Todo paciente objeto de este tipo de accidentes debe ser manejado de preferencia en un centro hospitalario. Sin embargo, es necesario recordar que inmediatamente luego de una mordedura de serpiente se puede aplicar medidas de primeros auxilios. Recomendaciones frente a un accidente de esta naturaleza. Primero, cumpla con el protocolo de principios generales de atención de emergencia, evaluar la escena y la bioseguridad, revisión primaria, ABCDE y revisión secundaria, traslado adecuado, llenar formularios y comunicarse con el hospital antes de la entrega del paciente. Si el paciente presenta signos de shock anafiláctico, proceda de acuerdo con el protocolo correspondiente. Administre oxígeno a alto flujo y líquidos cristaloides, corticoides, adrenalina, antihistamínicos e inotrópicos. Tercero, coloque una vía periférica de calibre 16 o 18 con soluciones cristaloides. Cuarto, administre analgésicos morfínicos siempre y cuando no existan contraindicaciones y según el grado del dolor.
Está contraindicado los analgésicos antiinflamatorios no esteroides debido al riesgo asociado a desarrollar coagulopatía o trombocitopenia. Quinto, dado que los trastornos de coagulación son frecuentes y el tiempo de coagulación es clave para el manejo terapéutico, debemos realizar la prueba del coágulo. Extraer 5 centímetros de sangre en tubo de tapa roja o jeringuilla, esperar 20 minutos. Se considera como prueba negativa normal si hay formación del coágulo y prueba positiva o coagulopatía si al cabo del tiempo indicado no se ha formado el coágulo. Sexto, tranquilizar al paciente y a sus acompañantes. Séptimo, identificar el género o la especie de serpiente. Octavo, retirar objetos apretados como anillos, cadenas, pulseras, manillas, entre otros, para evitar obstrucción del flujo sanguíneo con el edema. Noveno, medir el perímetro de la extremidad sobre la articulación. Décimo, limpiar la herida con un equipo de curación estéril y soluciones antisépticas. No utilice alcohol, yodo ni desinfectantes fuertes. Si existen flictenas, debe romperlas. 11, cubrir las heridas por apósitos estériles y haga un vendaje circular con venda elástica, lo suficiente como para que entre un dedo. Esta medida evita el retorno linfático y venoso superficial, pero solo es útil en los 30 primeros minutos. Tenga precaución de no colocar un vendaje compresivo que detenga la circulación arterial. 12, inmovilizar con férulas la extremidad comprometida y traslade con el miembro en posición horizontal al nivel del corazón. Evite al máximo la movilidad de la zona afectada. 13, transportar a la víctima lo más pronto posible. Las primeras 6 a 8 horas se consideran cruciales. 14, se debe de comunicar con el centro asistencial más cercano para que tenga listo el suero antiofídico. Si es alertado previamente del accidente ofídico, lleve el suero antiofídico, administrelo tan pronto como sea posible dentro de las 24 horas luego de la mordida. Su administración es intravenoso lenta de acuerdo con el tiempo de coagulación. En caso que se determine que la mordida es causada por una especie no venenosa, administre fármacos para controlar los síntomas, limpie la herida, valore la administración de antibióticos como profilaxis y realice un control en 24 horas. Recomiende reposo. La profilaxis antitetánica intramuscular previa, neutralización del veneno con pruebas de coagulación normales, se recomienda sobre todo en poblaciones de riesgo campesinos y pacientes en donde a la lesión se le realizaron incisiones con instrumentos punzocortantes o cuando la lesión fue manipulada con plantas o hierbas. El objetivo terapéutico es administrar el suficiente suero antiofídico para neutralizar la totalidad del veneno inoculado durante la mordedura de un ofidio venenoso y así evitar el progreso del cuadro clínico y sus posibles complicaciones. ¿Qué es el suero antiofídico? Es una solución purificada de inmunoglobulinas obtenidas del plasma de caballos inoculados con veneno de serpiente específico que debe ser utilizado de acuerdo con la valoración según escala de severidad por vía endovenosa exclusiva. El suero antiofídico polivalente se distribuye en forma de polvo liofilizada, así como en forma líquida. El primero se almacena a temperatura ambiente no mayor a 30 grados centígrados y debe reconstituirse antes de su uso. El suero en forma líquida debe mantenerse en refrigeración a una temperatura entre 2 a 8 grados centígrados. La administración del suero antiofídico según el caso de envenenamiento leve, moderado o grave. Esquema de administración. En caso de un envenenamiento leve, el objetivo es neutralizar mínimo 100 miligramos del veneno inoculado. Iniciar con la administración de 4 frascos de suero antiofídico disueltos en 250 mililitros de solución salina al 0.9% en infusión continua por 30 minutos. En paciente pediátrico, diluir en 100 centímetros de solución salina al 0.9% en infusión continua por 30 minutos. Debe recibir una vigilancia continua por parte del personal hospitalario, evaluar el uso de nueva dosis de suero antiofídico según condición clínica, detenimiento total de la hemorragia local y sistémica y nueva prueba de coagulación en un lapso de 12 horas. En caso de que el paciente en el transcurso de las 12 horas presente progresión del cuadro clínico de leve a moderado, administrar 4 dosis de suero antiofídico adicional o si evoluciona grave, administrar 8 dosis de suero antiofídico. Envenenamiento moderado. El objetivo es neutralizar mínimo 200 miligramos del veneno inoculado, iniciar con la administración de 8 frascos de suero antiofídico disuelto en 250 mililitros de solución salina
al 0,9% en infusión continua por 30 minutos. En paciente pediátrico, diluir en 100 cc de solución salina al 0,9% en infusión continua por 30 minutos. Se debe continuar con la vigilancia del paciente por parte del personal hospitalario, evaluar el uso de nueva dosis de suero antiofídico según condición clínica, detenimiento total de la hemorragia local y sistémica y nueva prueba del coágulo en un lapso de 12 horas. En caso de que el paciente en el transcurso de las 12 horas presente progresión del cuadro clínico de moderado a grave, administrar 4 dosis de suero antiofídico adicionales, es decir, en total 12 dosis. En caso de un envenenamiento grave, el objetivo es neutralizar mínimo 300 miligramos del veneno inoculado, iniciar con la administración de 12 frascos de suero antiofídico disueltos en 250 mililitros de solución salina al 0,9% en infusión continua por 30 minutos. El paciente pediátrico diluir en 100 centímetros de solución salina al 0,9% en infusión continua por 30 minutos. Se debe de continuar la vigilancia por parte del personal hospitalario, evaluar el uso de nueva dosis de suero antiofídico según condición clínica, detenimiento total de la hemorragia local y sistémica y nueva prueba de coagulación en un lapso de 12 horas. En caso de que el paciente presente progresión del cuadro clínico en el transcurso de las primeras 12 horas, debe ser trasladado por un experto a una área crítica de emergencia o unidad de cuidados intensivos y se debe considerar una nueva dosis de suero antiofídico. La complicación más frecuente luego de la aplicación del suero antiofídico es la aparición de reacciones de hipersensibilidad. Estas pueden ser inmediatas o tardías. Las reacciones de hipersensibilidad inmediatas, aunque poco frecuentes, pueden ser leves con manifestaciones de exantema, prurito, broncoespasmo, rubicundez, taquicardia. Graves con manifestaciones de angioedema, shock anafiláctico, hasta falla orgánica múltiple. Si presenta reacción anafiláctica durante su administración, se sugiere detener la infusión de suero antiofídico y administrar adrenalina vía subcutánea e iniciar protocolos de manejo de reacción anafiláctica. Una vez estabilizado el paciente, debe ser referido al hospital de mayor complejidad para manejo especializado. En los casos de hipersensibilidad tardía o enfermedad del suero, que se presentan 3 semanas después de la aplicación del suero antiofídico, se le debe advertir al paciente acerca de los signos y síntomas de alergia y acudir inmediatamente a un servicio de urgencias para su atención. Las principales complicaciones en los pacientes con mordedura de serpiente son tromboflebitis, hemorragia local, sangrado a nivel de piel, rhabdomiólisis, insuficiencia renal aguda, necrosis con pérdida de tejido, síndrome compartimental. En niños con mordedura de serpiente, las complicaciones más frecuentes son necrosis tisular, coagulación intravascular diseminada y síndrome compartimental. En caso de mordedura de serpiente se recomiendan las siguientes acciones: evitar prácticas inadecuadas como utilizar torniquetes, realizar incisiones en el sitio de la mordedura, realizar aspiración del veneno con la boca, administrar y o aplicar hidrocarburos en el sitio afectado, administrar inyecciones intramusculares, administrar bebidas alcohólicas al paciente, quemar la herida, administrar aspirina o derivados, no usar el antídoto si ha estado más de 24 horas fuera de la cadena de frío. Es importante mencionar que desde el primer nivel de atención, unidades tipo A, B, C, todo paciente debe ser evaluado, estabilizado y referido al segundo nivel. Las unidades operativas del primer nivel que dispongan del suero antiofídico deben aplicar la primera dosis según la clasificación de severidad y condición clínica del paciente, considerando el riesgo-beneficio. En el segundo nivel deben manejarse los pacientes acordes a su capacidad resolutiva. Servicios de atención que requieran hospitalización, hospital del día, cirugía ambulatoria, dar continuidad a la atención iniciada en el primer nivel y referir al tercer nivel todo paciente que requiera atención de mayor complejidad, es decir, pacientes con problemas que podrían requerir intervención quirúrgica y cuidados intensivos. Muchas gracias.